El viento helado cortaba la llanura blanca como un cuchillo desgarrando el abrigo raído de Lila Rose McKenna mientras temblaba junto al río cubierto de hielo. Las lágrimas en sus mejillas se convertían en cristal. Llevaba 3 días perdida desde el asalto a la diligencia que la había dejado abandonada en la inmensidad del territorio de Wyoming en 1876. 3 días caminando sin rumbo, buscando un rastro de civilización antes de que el invierno reclamara su vida. Apretaba contra el pecho su pequeña valija, lo único que le quedaba en el mundo, junto a la carta que le había prometido un puesto como maestra en Silver Creek, una salida de Filadelfia y del escándalo que la había expulsado de allí. Con apenas 22 años, había creído tener el coraje para semejante aventura. Ahora, mientras el sol se hundía tras el horizonte invernal, se preguntaba si vería un nuevo amanecer. El golpeteo de cascos rompió el ulular del viento. Lila alzó la cabeza con la esperanza, y el miedo enfrentándose dentro de ella. Viajero o bandido salvación o amenaza. De entre los árboles surgió un jinete alto con un caballo de carga a la zaga. El hombre detuvo el paso al divisarla, su mano yendo instintivamente al revólver del cinto. Incluso medio entumecida, ella notó su cautela. Señora, su voz profunda y vigilante cruzó la distancia. Intentó levantarse, pero sus piernas ya no respondían. ¡Ayuda!, susurró apenas los dientes castañeando. El jinete desmontó de un salto las espuelas, tintineando al acercarse. Bajo el ala de su sombrero ancho, Lila alcanzó a distinguir un rostro curtido de unos 30 años y unos ojos del color del cielo estival que temían no volver a ver jamás. —¡Santo Dios! ¿Qué hace usted sola aquí? —preguntó arrodillándose al ver sus labios amoratados y los dedos entumecidos. —La diligencia, asaltada —balbuceó ella hace 3 días. Sin pensarlo, el hombre se quitó el pesado abrigo de búfalo y lo envolvió sobre los hombros de la joven. El calor aún impregnado de su cuerpo fue como un bálsamo celestial contra su piel helada. «Soy Wyatt Iron Hand McAllister», dijo con voz más suave, dueño de un rancho a unas 10 millas de aquí. La examinó con mirada experta. «A pie no llegará muy lejos y menos con la noche encima. Mi casa es lo más cercano». Lila intentó objetar recordando las advertencias de su madre sobre confiar en extraños, pero la alternativa era la muerte segura en las tierras salvajes. «¿Sabe montar?», preguntó Wyatt, ya ayudándola a incorporarse. «Creo que sí», apenas pudo decir tambaleándose. Con sorprendente cuidado para un hombre de su talla, la alzó hasta su caballo, aseguró la valija al animal de carga y montó detrás de ella. Un brazo fuerte rodeó su cintura para mantenerla erguida. «Reclínese hacia mí», ordenó el calor del cuerpo. Es la forma más rápida de entrar en calor. Demasiado exhausta para discutir la decencia. Lila obedeció sintiendo la muralla sólida de su pecho dándole sostén. Mientras avanzaban en la penumbra, caía en un sopor intermitente consciente solo del vaivén del caballo y del abrazo seguro de aquel desconocido. «¡Manténgase despierta!», exclamó Wyatt sacudiéndola cuando su cabeza se ladeó. «¡Hábleme! Me llamo Lila Rose McKenna». Forzó los ojos a abrirse. «Viajaba a Silver Creek. Tengo un puesto de maestra». «Silver Creek queda a un día de cabalgata», respondió él. «Tuvo suerte que la encontrara. Últimamente rondan pumas, y ni hablar del frío». «Gracias», susurró ella con cada fibra de gratitud. «Aún no me agradezca», replicó él. «Primero debemos ponerla a resguardo». Cabalgaban en silencio cuando a través de la ventisca Lila distinguió la silueta oscura de una construcción, una cabaña sólida con humo saliendo de la chimenea. «Hogar», murmuró Wyatt. Un perro ladró y apareció un hombre mayor desde el granero con el rostro curtido por los años. «Wyatt ya iba a salir a buscarte. ¿Y quién es esta joven la?» Hallé en el río Clearwater casi congelada, víctima de los asaltantes de diligencias. El anciano Amos Thatcher tomó las riendas mientras Wyatt desmontaba y con rapidez la bajó del caballo. Sus piernas cedieron y él la recogió entre sus brazos sin esfuerzo. «Abre la puerta», Amos ordenó.
Dentro el fuego chisporroteaba en la chimenea de piedra, arrojando calor y sombras danzantes. Wyatt la acomodó en una mecedora junto al hogar. Amos prepara té caliente y lo que quede del estofado, dijo arrodillándose para quitarle las botas empapadas. «¡Yo puedo hacerlo!», protestó ella ruborizada. «Sus dedos no responden, y si no quitamos esto ahora, cuando la sangre regrese se hincharán más». Lila cedió mirando cómo examinaba sus pies con destreza en busca de señales de congelamiento. «Tuvo suerte», dictaminó. «Sanará bien con cuidados». Amos volvió con una taza humeante y se la puso en las manos. «Beba, señorita, té con whisky. Lo mejor contra el frío». Ella bebió despacio, sintiendo el ardor recorrer su garganta y devolverle la vida a sus venas. «No sé cómo agradecerles», murmuró mirando a ambos. «No hay nada que agradecer», dijo Wyatt poniéndose de pie. «Ningún hombre decente dejaría morir a alguien en la nieve. Amos ha sido mi capataz desde los tiempos de mi padre. El rancho de los McAllister cría el mejor ganado de todo el territorio», añadió orgulloso Amos Thatcher, «y también caballos». Mientras el calor regresaba a su cuerpo, Lila Rose McKenna empezó a ser consciente de su situación sola en una cabaña perdida con dos hombres que apenas conocía. Sin embargo, algo en la manera franca y recta de Wyatt Ironhand McAllister le transmitía calma. No la había mirado con otra intención que no fuera preocupación desde que la rescató. «Necesito llegar a Silver Creek», dijo ella, dejando la taza a un lado. «El curso escolar empieza en una semana y me esperan». «No saldrá de aquí en unos días», respondió Wyatt con firmeza. «No hasta que pase la tormenta y recupere fuerzas. Pero mi trabajo...» «Mañana mismo enviaré a Amos con un mensaje», la interrumpió él. «Está a unas 15 millas, aunque por el camino seguro se tarda más. La junta escolar, entenderá, no son de piedra. No quisiera ser una carga...» «Ninguna carga», intervino Amos. «De todos modos, debo ir por provisiones». Wyatt asintió. «Entonces así queda. Amos le ha traído estofado, y después le prepararé el cuarto de huéspedes. Fue de mi madre digno para una dama». El rubor se encendió en el rostro de Lila, aunque no sabía si por el whisky o por aquel gesto tan considerado. «Gracias, señor Evans». «Llámame Wyatt», corrigió él con una leve sonrisa. «Aquí las formalidades no duran mucho». Ella sonrió con timidez. «Entonces, Wyatt...» «Y yo soy Lila». Mientras probaba el estofado caliente, observó a su rescatador moviéndose por la cabaña, avivaba el fuego. Comentaba en voz baja con Amos sobre las faenas del rancho. Había en él una autoridad serena propia de quien carga responsabilidades sin quejarse. Más tarde, cuando Amos se retiró al granero y Wyatt la condujo hasta el dormitorio, Lila se detuvo en el umbral. «Nunca he estado en deuda con nadie como lo estoy contigo», susurró. Wyatt negó con la cabeza. «Entre vecinos no hay deudas, Lila. Ahora descansa, que en un rancho el amanecer llega temprano». Cuando él se disponía a salir, ella lo detuvo. «Tu abrigo deberías llevártelo. Consérvalo por ahora. En el arcón hay más mantas si las necesitas». Sola en aquella habitación, que aún guardaba un tenue aroma a lavanda y limón, que había pertenecido a Evelyn Carter, su madre Lila desdobló el pesado abrigo de búfalo. Gastado pero bien cuidado, olía a cuero a caballo y a algo inequívocamente masculino que ya asociaba con Wyatt. Pasó los dedos por un remiendo en la manga, señal de que aquel hombre valoraba la utilidad por encima de las apariencias. Al colocarlo con cuidado sobre la silla, no pudo evitar preguntarse por el hombre que lo había llevado él mismo, que quizás le había salvado la vida. La mañana llegó bañando la cabaña con luz dorada. Lila despertó desorientada hasta que la memoria del día anterior regresó como un golpe. El cuerpo le dolía, pero el frío mortal había cedido, dejando solo el cansancio de quien sobrevive. El aroma de café y tocino la atrajo desde la habitación. Aún vestida con el mismo traje, pues su baúl había quedado en manos de los bandidos, alisó torpemente la tela arrugada antes de salir. Encontró a Wyatt solo junto a la estufa. Amos salió al alba, explicó él levantando la vista. «Para el mediodía debería estar en Silver Creek».
Café, por favor, respondió recibiendo la taza humeante. Espero no haber trastocado mucho tu rutina. Wyatt encogió los hombros. En invierno todo es más tranquilo. El ganado está en los pastos resguardados, la mayoría de los peones se fueron hasta la arriada de primavera. Solo quedamos Amos, yo y un viejo que cuida el establo cuando Amos está fuera. Colocó ante ella un plato de huevos con tocino y se sentó a su lado con su propio desayuno. «Mencionaste un asalto a la diligencia», dijo al cabo de un momento. «¿Se lo llevaron todo?» «Todo menos este vestido». «Y mi valija», asintió Lila, agradecida por la simple comida. Mi baúl con ropa y libros iba en la parte superior. Wyatt frunció el ceño. «Los bandidos andan dando guerra. Sheriff Beauregard Slocum hace lo que puede, pero el territorio es enorme y tiene pocos hombres. Al menos no me hicieron daño», se apresuró a decir ella. «Nos dejaron a todos en el camino. Caminamos juntos hasta un cruce. Ellos iban rumbo a Casper y yo hacia Silver Creek. Allí nos separamos creyendo que estábamos más cerca de lo que en verdad estábamos». El rostro de Wyatt se endureció. «Lo sabían. Y aún así te dejaron sola, sabiendo que Silver Creek estaba a 2 días de viaje. Un caballero se ofreció a acompañarme, pero tenía a su esposa y a su hijo con él, iban en la dirección contraria. Insistí en que estaría bien». Bajó la mirada. «Fui necia y demasiado confiada». No replicó él con firmeza. «Fuiste valiente aunque sin preparación. Esta tierra no perdona errores, pero sobreviviste». «Gracias a ti», susurró ella. Sus miradas se encontraron sobre la mesa y algo invisible, un reconocimiento entre almas afines, flotó en el aire. «¿Qué trae a una joven de Filadelfia, verdad, hasta el territorio de Wyoming para enseñar?», preguntó Wyatt, rompiendo el silencio. Lila vaciló sin saber cuánto revelar. «Un nuevo comienzo», dijo al fin. «¿Y tú? Siempre has vivido aquí. ¿Naciste y creciste en este rancho?» «Mi padre llegó tras la guerra». «La de México», respondió Wyatt, dándole espacio para cambiar de tema. «Construyó todo esto desde la nada. Cuando él y mi madre murieron hace 5 años, me quedó a mí continuar. Este lugar lo levantó mi padre desde la nada», explicó Wyatt Ironhand McAllister con un dejo de orgullo. «Cuando él y mi madre murieron hace 5 años, pasó a mis manos». «Es un hogar precioso», admitió con sinceridad Lila Rose McKenna, admirando la solidez de las paredes, los muebles tallados a mano y los detalles que transmitían permanencia y cuidado. «Cumple su función», respondió él, aunque en su voz asomaba cierta satisfacción. «Ahora debería descansar, su cuerpo ha pasado por un suplicio». «No podría quedarme sin hacer nada mientras tú trabajas», protestó ella. «Algo habrá que me permita ganarme el pan». Wyatt la miró unos instantes y asintió. «Si te sientes con fuerzas, hay una canasta rebosante de costuras. Amos y yo somos diestros en muchas cosas, pero no en aguja e hilo». El alivio la inundó. «Eso sí puedo hacerlo». Wyatt se puso el sombrero y otro abrigo no tan cálido como el de búfalo que le había dado, y salió. Con un pellizco de culpa, Lila se acomodó junto a la ventana con la canasta de remiendos. Desde allí lo vio recorrer el corral, revisar el ganado, partir leña. Sus movimientos eran firmes, precisos, propios de alguien acostumbrado a la dureza del campo. Volvía cada tanto a avivar el fuego o traer leña echándole un vistazo a su labor. Para la tarde, Lila había casi vaciado la canasta, encontrando satisfacción en aquella tarea sencilla y útil. Cuando Wyatt entró sacudiendo la nieve de sus botas, sus ojos se agrandaron al ver todo hecho. «Has trabajado de lo lindo», comentó colgando el sombrero en el clavo de la pared. «Fue casi terapéutico», respondió ella. «Y lo menos que podía hacer». Esa noche, mientras compartían una comida simple pero abundante, la charla fluyó más ligera. Wyatt habló de las penas y recompensas del rancho, y Lila de sus estudios y sueños de maestra. Ninguno presionó al otro por confesiones más hondas, respetando ese silencio prudente que la gente de frontera valora. La oscuridad llegó con el viento que aullaba contra las paredes. «Se avecina otra tormenta», dijo Wyatt mirando la ventana. «Amos seguramente se quedará en el pueblo esta noche». Lila sintió un estremecimiento al comprender que estaría sola con él,
pero enseguida se reprendió. Aquel hombre le había salvado la vida y nunca se había sobrepasado. —¿Tu ganado estará a salvo? —preguntó con genuina preocupación. Wyatt sonrió complacido. —Están en el valle con cortavientos. Son más duros de lo que parecen. Más tarde, mientras el fuego crepitaba, Wyatt se levantó de golpe. —Casi lo olvido, tengo algo que podría servirte. Desapareció en su cuarto y volvió con un vestido azul sencillo entre las manos. —Era de mi madre —explicó. Era más alta que tú, pero de complexión parecida. Tal vez necesite unos ajustes, pero está limpio y entero. Lila lo tomó con las manos temblorosas, conmovida. Wyatt no podría aceptarlo. A ella ya le habría gustado que lo tuvieras, dijo simplemente. No sirve de nada guardarlo en un baúl acumulando polvo. El vestido era práctico, sin adornos, propio de una esposa de ranchero. Lo devolveré antes de marcharme, prometió. Quédatelo, replicó dándose vuelta hacia el fuego. Considéralo parte de tu bienvenida al territorio de Wyoming. A la mañana siguiente, Lila salió del cuarto con el vestido ya ajustado, tras haber pasado la noche cosiéndolo. Wyatt levantó la vista de su café. Un destello de dolor cruzó su rostro antes de ocultarse tras su habitual serenidad. «Te queda bien», murmuró. «¿Estás seguro? Si trae malos recuerdos». No la interrumpió con voz baja. «Es bueno verlo de nuevo en uso. Mi madre era ante todo práctica y lo aprobaría». La tormenta había pasado durante la noche, dejando un mundo cristalino bajo el cielo azul. Pese al frío, Lila pidió acompañarlo en sus rondas. «Abrígate bien», ordenó él, entregándole otra vez el abrigo de búfalo. «Y mantente cerca». El rancho era más grande de lo que imaginaba Corrales Granero, el pozo de agua que nunca se helaba, la casa de ahumados, la bodega repleta de víveres. «Son completamente autosuficientes», observó ella con admiración. «No queda de otra», repuso él. «El pueblo está demasiado lejos y menos en invierno». En el granero conoció a un hombre mayor de paso cojo y gesto cansado. «Buenos días, señora», la saludó quitándose el sombrero. Oí cómo el patrón la rescató. «Vaya suerte la suya. Así fue, don... Solo Ezequiel C. Callahan, señora, nunca necesité más nombre que ese». Dentro el aroma del heno y de los caballos la envolvió. Wyatt le presentó a su corcel favorito un imponente semental negro llamado Trueno. «Es hermoso», dijo ella, extendiendo la mano con cautela, mientras el animal olfateaba su palma. «¿Le gustas?», comentó Wyatt sorprendido. «No suele confiar en extraños». «Como yo». «¿Y qué tan bien recibes tú a los desconocidos?», preguntó ella con tono juguetón. El labio de él se arqueó en un amago de sonrisa. «No mucho». Mientras recorrían el rancho, Lila no pudo dejar de notar la presencia física de Wyatt. Su altura, la amplitud de sus hombros, la manera instintiva en que le ofrecía el brazo al cruzar zonas heladas. Había en él una solidez que tranquilizaba una competencia sencilla y auténtica. Por la tarde, las nubes volvieron a juntarse, y Wyatt se apresuró a terminar sus tareas antes del mal tiempo. Lila insistió en ayudarle a preparar la cena, descubriendo una despensa llena gracias a una planificación cuidadosa. «¿Ustedes mismos se encargan de la cocina cuando Amos no está?», preguntó Lila a Rose McKenna mientras amasaba la masa para los bizcochos. «Pues hay que comer», contestó Wyatt Ironhand McAllister con un encogimiento de hombros. «Nada lujoso, pero nos arreglamos». «Mi madre se escandalizaría si supiera que los hombres se cocinan solos», rió ella. «En Filadelfia esas cosas no se ven en casas respetables». «Aquí el respeto se mide distinto», replicó él. «El hombre que no sabe valerse por sí mismo no sobrevive». Trabajando codo a codo en la cocina, Lila fue sintiendo una confianza creciente, como si en apenas 2 días ya hubieran encontrado un ritmo compartido. Cuando sus manos se rozaron al tomar el mismo utensilio, un calor inesperado la recorrió distinto al del fogón. Esa noche, mientras la nieve volvía a caer, Wyatt la sorprendió sacando un tablero de damas. «Mi padre Silas Red Hawk insistía en que aprendiera», explicó. «Decía que enseñaba a pensar con estrategia». «El mío también me enseñó», respondió Lila entusiasmada.
Aunque mi madre, doña Esther Whitlock, pensaba que competir no era cosa de señoritas. Wyatt alzó una ceja. ¿Y eres competitiva? Una chispa traviesa brilló en los ojos de ella. Terriblemente. Jugaron durante horas turnándose en victorias y derrotas. Lila no recordaba haberse reído tanto en meses, sobre todo al ver el espíritu competitivo de Wyatt igualar al suyo. «Juegas como haces todo lo demás», observó tras una jugada astuta, callado pero a fondo. «Y tú juegas como si tuvieras algo que demostrar», le replicó él sin dureza. La sonrisa de Lila titubeó. «Quizás sea así». Wyatt la estudió un momento percibiendo la verdad escondida. «Todos tenemos razones para estar donde estamos», dijo con calma. «No hace falta contarlas a menos que quieras». El corazón de Lila se llenó de gratitud. «Gracias por eso». Se retiraron poco después, con un silencio cómodo que hablaba de confianza en ciernes. En su cuarto, Lila pensó en las manos de Wyatt moviendo las piezas, manos fuertes, capaces las mismas que la habían cargado del frío mortal hacia la vida. El rubor le subió al rostro al imaginar qué sentiría si esas manos rozaban su piel. Se reprendió de inmediato. Wyatt era su salvador y anfitrión nada más. En unos días, cuando Amos regresara con noticias de Silver Creek, seguiría su camino, y probablemente no volvería a verlo. El pensamiento le pinchó el alma con un dolor inesperado. La mañana siguiente amaneció clara y gélida. Lila despertó con olor a café y la voz de Wyatt conversando con otro hombre. Se vistió a toda prisa con el vestido prestado y salió a la sala donde Amos Thatcher sacudía la nieve de sus botas. Señorita McKenna la saludó. «El pueblo le manda recuerdos y esto». Le tendió un paquete envuelto en papel pardo. «¿Qué es?», preguntó ella tomándolo con curiosidad. «Cosas de dama», respondió Amos algo cohibido. «Pasé por la tienda y le pedí a Cora Bell Hannigan que armara algo para una maestra que perdió su equipaje». Lila desató el envoltorio con emoción contenida, un cepillo. Un peine, cintas, pañuelos y otras pequeñas necesidades. «Qué detalle tan generoso», murmuró conmovida. «Le daré las gracias en persona cuando llegue al pueblo». Amos intercambió una mirada con Wyatt. «La junta escolar dice que no se apure. El inicio de clases se pospuso por la nieve». «¿Hasta cuándo?», preguntó Lila. «Unas 2 o 3 semanas», contestó Amos. «Su puesto está asegurado y han pensado alojarla con la viuda del pastor cuando llegue». Wyatt, que había permanecido callado, intervino. «Puede quedarse aquí hasta que los caminos estén transitables. No tiene sentido hacer el viaje 2 veces». Lila dudó. La decencia le dictaba no abusar más de la hospitalidad de un hombre soltero, pero gastar dinero en un hotel durante semanas tampoco era opción. «No quisiera ser una carga». «No lo eres», la interrumpió Wyatt con serenidad. «Ya terminaste casi todas nuestras costuras, y la cocina mejoró bastante desde que llegaste». Amos asintió con entusiasmo. «Así es, señorita. El patrón se defiende con frijoles y tocino, pero esos bizcochos de anoche fueron un regalo». Lila rió sin poder evitarlo. «Si mis bizcochos me han ganado un lugar...» «Entonces queda decidido», dijo Wyatt con un brillo de satisfacción. «Te quedas hasta que la escuela te necesite». Mientras Amos iba a revisar los caballos, Wyatt se demoró como si buscara palabras. «No hay obligación», dijo por fin en voz baja. «Si te sentirías más cómoda en el pueblo, lo entenderé». Lila sostuvo su mirada con firmeza. «Me siento segura aquí», confesó. «Y útil. Eso significa más de lo que imaginas». Algo en la expresión de Wyatt se suavizó. «Entonces estamos de acuerdo». Durante los días siguientes se fue formando una rutina. Al amanecer, Wyatt Ironhand McAllister salía a cumplir con las faenas tempranas del rancho, mientras Lila Rose McKenna preparaba el desayuno. Luego comían juntos, a veces acompañados de Amos Thatcher o de Ezekiel Seg Callahan, antes de que cada uno atendiera sus tareas. Lila se había hecho cargo de la cocina y del trabajo dentro de la casa, dejando a los hombres libres para las labores más duras del campo. Por las noches se reunían alrededor del fuego, unas veces jugaban a las damas o a las cartas, otras simplemente conversaban o leían en un silencio compartido. Una semana después de su llegada, mientras Lila amasaba pan, Wyatt
entró con gesto sombrío. ¿Pasa algo?, preguntó ella notando la tensión en sus hombros. Huellas cerca del cerco norte, contestó colgando su abrigo. Puede que no signifique nada. O puede ser la misma banda que asaltó tu diligencia tanteando el terreno para robar ganado. Las manos de Lila se detuvieron en la masa. Debemos preocuparnos, Wyatt se lo pensó un instante. No de inmediato. El rancho está bien defendido, y los cuatreros prefieren presas más fáciles. De todos modos, envié a Amos a avisar a los ranchos vecinos. Esa noche, Wyatt limpió sus armas sobre la mesa. Lila observaba cómo sus dedos fuertes desmontaban aceitados con calma cada pieza, y luego volvían a ensamblarla con destreza. ¿Alguna vez tuviste que usarlas contra hombres?, preguntó en voz baja. Wyatt se detuvo apenas un segundo. 2 veces. Una cuando unos ladrones quisieron llevarse una manada hace 5 años, y otra el invierno pasado cuando un forastero pensó asaltarme. Los mataste, al cuatrero lo herí, al otro lo espanté con un disparo de advertencia. Alzó la vista mirándola fijamente. No tomo la vida a la ligera, Lila, pero defenderé lo que es mío. La intensidad de sus ojos azules le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Había algo profundamente atractivo en aquella fuerza tranquila, en esa manera de aceptar sin vacilar las responsabilidades. «No tengo miedo», dijo ella, sorprendida de la verdad que había en sus palabras. «No contigo aquí». El gesto de Wyatt se suavizó. Por un instante creyó que él tomaría su mano, pero volvió a su tarea, dejando en el aire una tensión cargada de posibilidades calladas. Al día siguiente, la nieve los encerró en la cabaña. Lila aprovechó para curiosear la estantería de Wyatt Shakespeare junto a manuales de ganadería, libros de historia, junto a poesía. «Lees de todo», comentó pasando los dedos por los lomos. «Influencia de mi madre». Evelyn Carter, explicó él levantando la vista del freno que reparaba. «Fue maestra antes de casarse con mi padre. Decía que la educación no terminaba con la niñez». Lila escogió un tomo de poemas de Wordsworth. A mi padre, Thomas McKenna, le encantaba, susurró. «Me leía cuando era niña». «¿Sigue con vida?» Lila negó con tristeza. «Murió de influenza hace 3 años». «Lo siento», dijo Wyatt sin adornos. Tras una pausa añadió. «Mis padres murieron con pocos meses de diferencia. Él de una caída en la arriada, ella de pulmonía el invierno siguiente. Perderlos te cambia», dijo Lila suavemente. «Te obliga a madurar de golpe». «Así es», asintió él. Aunque ya era un hombre cuando ocurrió. Ella se acomodó frente a él y comenzó a leer en voz alta. La cadencia de sus palabras llenó la cabaña de una intimidad delicada. Wyatt dejó de trabajar su atención fija en ella. Cuando terminó, el silencio quedó cargado de algo nuevo. «Lees muy bien», dijo al fin, la voz más áspera de lo habitual. «Gracias, es parte de enseñar, dar vida a las palabras. Los niños de Silver Creek tendrán suerte». La mención del pueblo le trajo un dejo de tristeza, su estancia allí era solo un paréntesis. Y sin embargo, cada día pensaba más en lo que significaría quedarse despertar cada mañana con la presencia tranquila de Wyatt, construir una vida en aquella tierra áspera y hermosa. Eran pensamientos insensatos, lo sabía. Él la trataba con respeto y bondad, pero nunca había dado a entender que la viera como algo más que una responsabilidad pasajera. Esa noche, mientras el viento gemía afuera, Lila tardó en dormir, escuchando el crujir de las tablas bajo los pasos de Wyatt en el cuarto de enfrente. Tan cerca, y a la vez separados por más que una puerta de madera. Al amanecer, el clima se calmó, aunque la nieve acumulada hacía difícil salir más allá del corral. Amos regresó con la noticia de que el cerco norte seguía intacto sin rastros nuevos. El día transcurrió sin incidentes. Lila ayudó a Wyatt a inventariar provisiones en la bodega. «Estamos bien surtidos para el invierno», dijo él con satisfacción, incluso con una boca extra que alimentar. «Espero no estar acabando con tus reservas», bromeó ella. Wyatt le sostuvo la mirada. «Ganas más de lo que consumes, Lila. La verdad es que el rancho funciona mejor contigo aquí». La frase sencilla de Wyatt Ironhand McAllister
La había reconfortado más que cualquier cumplido adornado. «He disfrutado sentirme útil», confesó Lila Rose McKenna. «En Filadelfia, muchas de mis ocupaciones eran solo ornamentales. Aquí todo tiene un propósito». «Así es la frontera», respondió él. «La vida se reduce a lo esencial». Trabajaron hombro con hombro y cada roce involuntario hacía que un calor extraño le recorriera el cuerpo. Empezaba a verlo no solo como su salvador, sino como un hombre. Al salir de la bodega, Lila se detuvo cautivada por el paisaje nevado que brillaba bajo el sol de la tarde. Sin pensarlo, tocó el brazo de Wyatt para señalarle la vista. «Es magnífico», murmuró. Él desvió la mirada del horizonte hacia su rostro, y algo cambió en su expresión. «Sí, lo es», dijo en voz baja. Se quedaron así demasiado cerca, hasta que la voz de Amos Thatcher llegó desde el granero anunciando una visita. Wyatt se apartó, recuperando su compostura, y caminaron hacia el sonido. El visitante resultó ser Sheriff Beauregard Slocum, un hombre curtido de unos 50 años que había cabalgado desde Silver Creek con noticias. «Atrapamos a 2 de los bandidos que asaltaron la diligencia», anunció al desmontar. «Fueron tan tontos que intentaron vender lo robado en Casper». «¿Entre lo que hallaron había mis pertenencias?», preguntó Lila esperanzada. El sheriff negó. «Lo siento, señorita. Ya habían deshecho de casi todo. Pero delataron a 4 cómplices que van rumbo a Montana». «Al menos ya no nos molestarán», dijo Wyatt, invitando al sheriff a tomar café dentro. Mientras se acomodaban en la mesa, el alguacil observó con curiosidad a Lila. «El consejo escolar se alegra mucho de que sobreviviera señorita McKenna. Silver Creek lleva sin maestra desde que murió la señora Winters en primavera». «Estoy deseando comenzar», respondió ella con sinceridad. «Aunque la hospitalidad del señor McAllister ha hecho más llevadera la espera». Los ojos del sheriff se movieron entre ambos con una chispa de malicia en su rostro ajado. «Yo diría que esto les ha venido bien a los dos. Este rancho necesitaba un toque femenino desde que Evelyn Carter falleció». La mandíbula de Wyatt se tensó apenas. «Lila es nuestra huésped hasta que empiecen las clases, sheriff. Nada más». El comentario cortés pero tajante puso fin a la charla. Lila sintió una mezcla de bochorno y desilusión por aquella aclaración tan firme. Tras la partida del sheriff, con la promesa de regresar si había novedades entre ellos, cayó un silencio incómodo. Ella se ocupó de la cena mientras Wyatt salió a realizar faenas pese a la poca luz. En la mesa, la cordialidad de los días pasados parecía ausente. Wyatt fue correcto pero distante, respondiendo con frases cortas. Incapaz de soportarlo, Lila dejó el tenedor a un lado. «¿Te he ofendido en algo?». Él alzó la vista sorprendido. «No, ¿por qué lo piensas? Desde que se fue el sheriff apenas me has hablado». Wyatt suspiró pasándose una mano por el cabello con incomodidad poco común. «Perdóname, no es por ti». «Entonces, ¿qué ocurre?». «El sheriff suele dar por hecho cosas y luego las esparce como rumores. No quería que te vieras envuelta en chismes». «Por estar quedándome aquí», dijo ella, comprendiendo. «Estabas cuidando mi reputación». La gente de comunidades pequeñas habla mucho sobre todo de los recién llegados. «No quiero que tu puesto en la escuela se vea comprometido antes de empezar». Su consideración la conmovió, aunque entendía que tenía razón. Una mujer soltera bajo el techo de un hombre soltero podía dar pie a habladurías. «Gracias por pensarlo así», dijo suavemente. «Pero no te distancies por mí. Estos días han sido...». Buscó la palabra adecuada. «Preciosos». Algo se encendió en los ojos de Wyatt. «También lo han sido para mí», admitió en voz baja. El reconocimiento quedó suspendido entre ellos, ninguno dispuesto a analizarlo más. Retomaron la comida con la tensión aliviada, pero con una nueva conciencia. El tiempo compartido era limitado, y por eso más valioso. Esa noche, Lila soñó con el río helado donde Wyatt la había encontrado, solo que en el sueño él no llegaba a tiempo. Despertó jadeando con lágrimas en las mejillas. Se levantó, se envolvió en una manta y se acercó a la ventana. Afuera la luna iluminaba el rancho cubierto de nieve. Estaba viva. Viva gracias al hombre que dormía en el cuarto de enfrente
el que la había cubierto con su abrigo y la había cargado hasta ponerla a salvo. Un crujido en el piso la hizo voltear. Wyatt estaba en la puerta, la preocupación dibujada en su rostro. «Te escuché gritar», explicó con cautela, dudando en entrar. «¿Estás bien?» «Una pesadilla», admitió apretando más la manta. «Sobre el río». Él asintió con comprensión. «Esos recuerdos tardan en desvanecerse. También los tuviste después de tú». Los recuerdos de sus padres aún lo visitaban en sueños. Wyatt Ironhand McAllister asintió lentamente. «Sí, todavía me ocurre, aunque cada vez menos». A la luz de luna que entraba por la ventana, su rostro parecía más joven, más vulnerable que la fachada serena que solía mostrar. Leila Rose McKenna sintió un impulso irrefrenable de cruzar la habitación y consolarlo como él la había salvado aquella noche junto al río, pero permaneció quieta con la manta sobre los hombros. «Deberías volver a dormir», dijo él retrocediendo hacia el pasillo. «Wyatt», lo llamó suavemente. «Gracias, no solo por venir ahora, sino por todo». «No creo haberlo dicho bien». Él quedó enmarcado en la puerta, su gesto oculto en la sombra. «No necesitas agradecerme, Lila, nunca». El modo en que pronunció su nombre como algo valioso quedó grabado en su mente y le robó el sueño el resto de la noche. Con los días llegó un deshielo gradual. Los caminos se limpiaban y las tareas del rancho se hacían más llevaderas. Una tarde, casi 2 semanas después de su llegada, Wyatt la sorprendió ensillando 2 caballos. «Si te sientes con ánimo», dijo, «pensé que querrías ver más del rancho que solo el corral». «Encantada». Lila se enfundó el abrigo de búfalo, que ya parecía parte de ella. Nunca fue gran jinete, pero la yegua mansa que Wyatt eligió para ella era dócil y fácil de guiar. Avanzaron a paso tranquilo él, señalando lugares y contando la historia de la tierra. El rancho McAllister abarcaba casi 2000 acres, limitado por ríos y lomas. Mi padre Silas Red Hawk comenzó con apenas 100, explicó Wyatt desde lo alto de una colina. Cada año compraba un poco más. Decía que la tierra era la única inversión que nunca pierde valor. «Era un hombre sabio», respondió ella maravillada ante el valle extendido. «¿Construir todo esto desde la nada?» «No lo hizo solo», replicó Wyatt con mirada distante. «Mi madre, Evelyn Carter, fue parte de cada ladrillo y cada surco». Lila pensó en la mujer cuyo vestido ahora llevaba, cuyos libros llenaban los estantes de la cabaña. «Debes extrañarlos mucho». «Cada día», admitió él. «Pero me dejaron un legado digno de cuidar. Eso ayuda». Más adelante le mostró un manantial termal que no se helaba ni en pleno invierno. «Los pueblos originarios lo consideraban sagrado», explicó. «Mi padre prometió no tocar esta tierra». El vapor subía entre los pinos nevados creando una atmósfera mística. Lila desmontó fascinada y se inclinó para pasar los dedos por el agua tibia. «Es como un cuento», susurró. «Mi madre decía lo mismo», dijo Wyatt mirándola con ternura. De regreso tomaron otro camino que los llevó a un pequeño cementerio cercado por hierro forjado. Wyatt desmontó en silencio, abrió la verja y le indicó con un gesto que lo acompañara. Lila ató su caballo y entró junto a él. Había 3 lápidas, 2 grandes juntas y una más pequeña apartada. Wyatt se detuvo ante las primeras y se quitó el sombrero. Silas Red Hawk y Evelyn Carter, leyó Lila en voz baja. «Esposos padres devotos descansan unidos como vivieron en amor y fe». «Mi padre mandó hacer ambas piedras antes de que ella muriera», explicó Wyatt. «Quería que siguieran juntos también en la muerte». Al volverse hacia la tercera lápida más pequeña y gastada Lila, leyó Clarabel Whitlow, 4 años, hija de Silas y Evelyn. «Mi hermana», dijo Wyatt con voz queda. «Murió de fiebre escarlata mucho antes de que yo naciera. Mi madre guardaba un mechón de su cabello en un relicario que siempre llevaba al cuello». La intimidad de aquella revelación conmovió a Lila. Sin pensar, tomó la mano de Wyatt entre las suyas. «Gracias por traerme aquí», susurró. Él apretó sus dedos firmes y cálidos a pesar del frío. «Sentí que era lo correcto», respondió con la voz quebrada, «que los conocieras aunque fuera un poco».
Permanecieron unidos unos minutos más antes de volver en silencio a sus caballos. El regreso fue callado, cada uno sumido en sus pensamientos, pero Lila sentía que algo profundo había cambiado entre ellos, un lazo que iba más allá del rescate o de la convivencia diaria. Esa noche, tras la cena, mientras el fuego iluminaba la estancia, Wataya habló en voz baja. La nieve se derrite rápido. Los caminos hacia Silver Creek estarán transitables en unos días. Aunque lo había previsto, el corazón de Lila se encogió al recordar que su tiempo en el rancho llegaba a su fin. «Sí, supongo que debo prepararme para partir». «Amos te acompañará», añadió Wyatt con tono neutro. «Será más seguro mientras esos bandidos sigan sueltos. Te lo agradezco», respondió ella automáticamente, aunque la idea de marcharse le trajo una oleada de tristeza. Wyatt vaciló un momento y luego agregó: «Te has vuelto parte de... Este lugar, Lila, no será igual sin ti», confesó Wyatt Ironhand McAllister, y aquellas palabras sencillas le dieron a Lila Rose McKenna el valor de hablar. «He sentido más hogar aquí en estas semanas que en ningún sitio desde la muerte de mi padre». Sus miradas se encontraron en medio del silencio, cargadas de todo lo que ninguno se atrevía a decir. Wyatt abrió la boca como queriendo añadir algo, pero la cerró de nuevo y volvió la vista al libro que tenía en las manos. A la mañana siguiente, la rutina se quebró con la llegada de Amos Thatcher, su expresión sombría mientras entraba en la cabaña donde desayunaban. Abigail anunció sin rodeos. Atacaron el rancho de la familia Boone Walker anoche. Se llevaron 20 reses y prendieron fuego al granero. Wyatt se levantó de inmediato. «¿Hubo heridos?» El hijo menor recibió un balazo en el hombro. «Vivirá, pero mandaron traer al doctor desde Casper. Y los bandidos van hacia el norte. El sheriff está reuniendo una partida. Dice que son los mismos de los asaltos a la diligencia». La mandíbula de Wyatt se endureció. «¿Cuándo salen al mediodía?» Wyatt asintió sin dudar. «Iré con ellos». El corazón de Lila se encogió. «Vas a unirte a la partida». «Estos hombres deben ser detenidos antes de que hagan más daño», respondió Wyatt con calma. «Pero es muy peligroso», protestó ella con el miedo apretándole la voz. «Lo sé», dijo. «Pero es necesario», mientras Wyatt y Amos preparaban todo. Lila sintió de golpe lo que significaba la justicia en estas tierras. No tribunales ni abogados, sino hombres armados persiguiendo a otros con la posibilidad real de que algunos no volvieran. Cuando Amos salió a ensillar Lila, siguió a Wyatt hasta su habitación, donde él revisaba su rifle y llenaba el cinturón de municiones. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó desde la puerta, esforzándose por sonar firme. «Difícil de decir». «Días, quizá más si la pista es dura», contestó levantando la vista hacia ella, sus ojos suavizándose un instante. «Amos regresará después de dejarme en el pueblo. No estarás sola». «Eso no es lo que me preocupa», murmuró. Wyatt dejó el rifle sobre la mesa y se acercó hasta quedar frente a ella. «He hecho esto antes, Lila. Conozco estas montañas, y los hombres que persigues también, y ya han demostrado que son capaces de matar. Por eso mismo deben ser detenidos», replicó con voz firme pero tierna. «Aquí cuidamos de los nuestros». Ese «los nuestros» la estremeció. Se incluía ella entre aquello que él consideraba suyo. El pensamiento la aterraba y la reconfortaba al mismo tiempo. «Prométeme que tendrás cuidado», susurró, incapaz de expresar todo el miedo que sentía. Los ojos de Wyatt buscaron los de ella, intensos, insondables. Levantó una mano y la posó con suavidad en su mejilla. «Lo prometo», dijo en voz baja. El instante se cargó de todo lo que callaban. Lila se inclinó apenas hacia su contacto, convencida de que él bajaría la cabeza para besarla, pero la voz de Amos resonó afuera, rompiendo el hechizo. Wyatt retiró la mano y retomó su tarea con fingida calma. «Debo estar listo en 1 hora», anunció. Ella asintió sin poder fiarse de su voz y huyó a la cocina para preparar víveres para el viaje. Sus manos temblaban mientras amasaba pan y calentaba estofado, consciente del peligro al que él se encaminaba. Cuando llegó la hora de partir, Lila lo acompañó al porche.
Wyatt aseguraba las provisiones a la silla, mientras Amos ya esperaba montado, dejándoles un momento a solas. «El guiso durará varios días», dijo ella, aferrándose a lo práctico para esconder la angustia. «Y horneé pan fresco, está en la lata». «Gracias», respondió él ajustando la última correa antes de girarse hacia ella. «Si no regreso en una semana, Amos te llevará a Silver Creek como planeamos». La idea de marcharse sin verlo otra vez era insoportable. «Esperaré», dijo con firmeza. «El tiempo que sea necesario». Algo cambió en el rostro de Wyatt, primero sorpresa, luego una emoción más profunda. «Lila, solo vuelve», lo interrumpió ella incapaz de contenerse. «Solo vuelve conmigo». En 2 pasos Wyatt la tomó del rostro y la besó. Fue un beso breve ardiente, más promesa que palabras. Cuando se separó sus ojos ardían. «Volveré contigo», dijo con voz grave. «Recuérdalo». Luego montó su caballo, asintió a Amos y partieron al galope dejándola en el porche con el eco de su beso y el peso de su promesa en el corazón. Los días que siguieron fueron los más largos de su vida. Lila se entregó al trabajo con desesperación, ayudando a Amos y a Ezekiel Seque Callahan en faenas que antes correspondían a Wyatt. El esfuerzo físico la mantenía ocupada, pero cada noche al acostarse, su mente volvía a él. Estaría bien, pensaría en ella también. Al 4.º día, un vecino que pasaba trajo noticias. La partida había seguido el rastro de los abigeos hasta las montañas al norte de Silver Creek. 2 de los bandidos habían caído presos, pero los demás seguían sueltos arrastrando a la partida de la ley por senderos traicioneros. «Ninguna baja de nuestro lado», aseguró Amos Thatcher, al ver la angustia en el rostro de Lila Rose McKenna. «Wyatt conoce esas montañas, mejor que nadie saldrá bien librado». Ella asintió aferrándose a esas palabras, aunque el hueco en su pecho no cedía. El recuerdo de aquel beso, el primero y único, no dejaba de repetirse en su mente, acompañado de todo lo que había quedado sin decir. En la mañana del 6.º día, Lila despertó de un sueño intranquilo al escuchar cascos acercándose. Con el corazón desbocado, se vistió a toda prisa y corrió afuera rezando que fuera Wyatt Ironhand McAllister. En su lugar vio a Sheriff Beauregard de Slocum desmontando en el patio el gesto sombrío. Amos salió del establo, apurándose a su encuentro. Sheriff llamó Amos. ¿Alguna noticia? Lila se detuvo en los escalones del porche, un escalofrío de terror recorriéndole el cuerpo al ver la seriedad en el rostro del hombre de la ley. «Los atrapamos a todos», anunció el sheriff, quitándose el sombrero. «Los 2 últimos quisieron emboscarnos en un paso estrecho, pero no les salió bien». «¿Y los nuestros?», preguntó Amos, lanzando una mirada de soslayo a Lila. «2 heridos». Rufus Lane recibió un tiro en la pierna y uno de los Boone Walker en el brazo. El sheriff dudó y sus ojos se posaron en Lila. Y Evans también fue alcanzado. El suelo pareció moverse bajo sus pies. ¿Qué tan grave? Logró preguntar apenas con voz. «Un disparo en el hombro. Perdió bastante sangre, pero el doctor dice que se pondrá bien con reposo. Está en la clínica de Silver Creek ahora mismo». Un oleaje de alivio la envolvió con tal fuerza que tuvo que aferrarse al barandal para no caer. Estaba vivo, herido pero vivo. «Debo ir con él», dijo volviéndose hacia la cabaña para preparar sus cosas. El sheriff asintió. «Lo supuse, por eso vine para escoltarla si lo desea». En menos de 1 hora, Lila había recogido lo poco que poseía y montaba la yegua mansa de Wyatt cabalgando entre el sheriff y Amos rumbo a Silver Creek. El viaje tomó casi todo el día, los caminos aún embarrados por el deshielo. Al llegar el sol se estaba ocultando, bañando en dorado las fachadas de madera del pequeño poblado. La clínica del doctor era una casita sencilla junto a su vivienda en la calle principal. Lila casi no esperó a que el sheriff la ayudara a desmontar, corrió al interior con el corazón en la garganta. Había una sala de espera y 2 cuartos pequeños. Una mujer de mediana edad levantó la vista desde el escritorio. «¿Puedo ayudarla?» «Busco a Wyatt McAllister», dijo Lila quitándose el sombrero. «Me dijeron que lo trajeron herido de bala». La mujer, que debía de ser la esposa del médico, la miró con curiosidad. «¿Y usted es?» «Lila Rose McKenna».
He estado viviendo en el rancho de McAllister desde que me salvó de morir congelada junto al Clearwater. El reconocimiento iluminó el rostro de la señora. La nueva maestra, sí hemos oído de usted. Soy Caroline Everhart, esposa del doctor. El señor McAllister está en la habitación del fondo descansando. Condujo a Lila hasta un cuarto donde Wyatt yacía en una cama angosta, el hombro vendado, el rostro pálido pero sereno en el sueño. Al verlo respirar vivo, las lágrimas acudieron a los ojos de ella. «Perdió bastante sangre», explicó Caroline en voz baja. «Pero mi esposo extrajo la bala sin problemas. No hay señales de infección. Con descanso y cuidado se recuperará». «¿Puedo quedarme con él?», preguntó Lila sin apartar la vista de su rostro. «Claro. Le traeré un té». Al quedarse a solas, Lila se acercó a la cama y tomó su mano. Estaba tibia real, aunque la fuerza habitual parecía ausente. «Me prometiste volver», susurró acariciándole el cabello. «Pero no así, no herido». Wyatt se movió levemente y sus párpados temblaron antes de abrirse despacio. Al principio confundido, pronto sus ojos azules se fijaron en ella. «Lila», murmuró ronco. «¿Estás aquí?» «¿Dónde más podría estar?», respondió apretando suavemente su mano. Él esbozó una sombra de sonrisa. «Pensé que ya estarías dando clases». «Eso puede esperar. Tú eres más importante». Las palabras flotaron en el aire más sinceras de lo que ella había planeado. Los dedos de Wyatt se cerraron sobre los de ella. «Cumplí mi promesa», dijo con voz queda. «Volví contigo». «Sí», asintió conteniendo las lágrimas. «Pero hubiera preferido que volvieras entero. Un descuido mío», intentó bromear, pero un gesto de dolor lo traicionó. «No te muevas», ordenó ella con ternura. «Necesitas reposar». Wyatt sostuvo su mirada y de pronto su voz se volvió firme. «Tuve mucho tiempo para pensar siguiendo a esos hombres por las montañas». «¿Pensar en qué?» «En mí. En nosotros», él afirmó con convicción, «en que no quiero que te marches a Silver Creek a enseñar». La respiración de Lila se cortó. «¿Qué estás diciendo? Quiero que te quedes en el rancho. Conmigo». Su mano libre se alzó buscando la de ella, como quien pide una respuesta que podría cambiar el rumbo de dos vidas. La caricia en su mejilla y el eco de aquel gesto de despedida aún vibraban entre ellos. «Sé que es repentino, sé que apenas llevamos poco tiempo conociéndonos», dijo Wyatt Ironhand McAllister, la voz cargada de sinceridad. «Pero cuando yacía herido, creyendo que tal vez no volvería, lo único en mi mente, eras tú, tu sonrisa, tu voz, la manera en que devolviste vida a esta casa». «Wyatt», susurró Lila Rose McKenna, pero él levantó la mano pidiéndole terminar. «No tengo mucho que ofrecer más allá del rancho y mi promesa de trabajar cada día para hacerte feliz. Pero si pudieras verte construyendo una vida aquí conmigo, sería el mayor honor llamarte mi esposa». Las palabras que ella apenas se había atrevido a soñar quedaron flotando en el aire. Su corazón se desbordaba de gozo y miedo al mismo tiempo. «Hay algo que debes saber», confesó en voz baja, «la razón por la que dejé Filadelfia». Wyatt aguardó mirándola sin juicio alguno. «Estaba comprometida», empezó con la voz temblorosa, «con un hombre al que mis padres aprobaban, hijo de banquero respetable, bien relacionado. Creí que lo amaba, hasta que descubrí que ya tenía esposa en otra ciudad». El gesto de Wyatt se endureció, aunque guardó silencio. «Cuando rompí el compromiso, él se vengó inventando rumores, diciendo que yo había sido indecorosa con él. Mi nombre quedó manchado. Incluso mi madre le creyó a él en vez de a mí. El viejo dolor regresó, pero Lila lo empujó a un lado. El puesto de maestra en Silver Creek era mi oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie supiera del escándalo». Wyatt inclinó apenas la cabeza. «Y ahora, Lila, ¿qué es lo que quieres?». Ella lo miró al hombre que la había rescatado, que había abierto su hogar y también su corazón. La respuesta surgió cristalina. «Te quiero a ti», dijo firme y clara. «Quiero el rancho, la vida que podamos levantar juntos. Quiero despertar cada mañana sabiendo que estoy justo donde debo estar».
La alegría que iluminó el rostro de Wyatt valía todas las penas vividas. La atrajo hacia él olvidando su herida y la besó con una ternura que prometía un futuro. «Te amo, Lila Rose McKenna», susurró contra sus labios. Desde aquel río helado. «Y yo a ti, Wyatt McAllister», respondió ella con el alma rebosante desde que me envolviste en tu abrigo y me prometiste para siempre. En ese instante entró Doctor Gideon Whitmore, aclarando la garganta con una sonrisa al verlos entrelazados. «Veo que mi paciente se recupera de maravilla», comentó con ironía amable. «Pero insisto, señor McAllister, en que guarde reposo si quiere que ese hombro sane». Lila intentó apartarse, pero Wyatt sostuvo su mano con firmeza. «Doctor», dijo con voz más fuerte, «debe saber que la señorita McKenna acaba de aceptar ser mi esposa». Las cejas del médico se alzaron aunque la sonrisa fue genuina. «Felicidades. Una noticia excelente, aunque nada sorprendente conociendo cómo comenzó todo». El doctor revisó la herida y la declaró en buena curación. Lila pensó en la cadena de sucesos: un asalto en la diligencia, un río congelado, un vaquero con un abrigo de búfalo y un corazón noble. Todo había conspirado para llevarla no a la vida que planeó, sino a la que estaba destinada. La boda se celebró 6 semanas después, cuando Wyatt ya podía mantenerse erguido. Silver Creek. Entero acudió junto con rancheros vecinos ansiosos de presenciar aquella unión que había nacido en circunstancias tan extraordinarias. Lila lucía un vestido blanco sencillo traído desde Casper, con una cinta azul que hacía juego con los ojos de Wyatt. Los niños de la escuela, a quienes ya nunca enseñaría, le regalaron una colcha hecha a mano, cada cuadro cosido con buenos deseos. Sheriff Beauregard Slocum, que había ayudado a capturar a los bandidos, fue el padrino de Wyatt. Amos Thatcher, con el rostro curtido iluminado de orgullo, entregó a Lila en manos de su futuro esposo. En la pequeña iglesia, bajo las miradas de amigos y vecinos, pronunciaron votos sencillos pero eternos: amor, fidelidad y compañía para todos los días venideros. Cuando Wyatt deslizó el anillo de su madre en el dedo de Lila, símbolo de un amor perdurable, no quedó ojo seco en el templo. «Ahora los declaro marido y mujer», proclamó el ministro. «Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe». Al inclinarse Wyatt para besar a su esposa, un rayo de sol atravesó el vitral tiñéndolos de colores celestiales como una bendición desde lo alto. La celebración en el rancho fue alegre y bulliciosa, con violines, baile y comida abundante. Lila se movía entre los invitados con naturalidad, ya convertida en la perfecta esposa ranchera. Wyatt la contemplaba desde lejos, el pecho rebosante de orgullo. Amos se acercó con un vaso de whisky. «Tus padres estarían orgullosos», murmuró siguiendo su mirada hacia Lila. «Ella ha devuelto la vida a este lugar». «Así es», asintió Wyatt con voz baja. «Jamás pensé encontrarla, Amos, y menos a medio morir junto a un río helado». El viejo capataz rió. «El Señor obra en misterios. A veces deja caer bendiciones justo en nuestro camino o en nuestras aguas». La fiesta se alargó hasta entrada la noche, y entre valses y risas, Wyatt talló instantes para robarle besos a Lila y susurrarle promesas de todo lo que vendría. Los invitados fueron marchándose poco a poco, dejando tras de sí buenos deseos y sonrisas cómplices. Las sonrisas y bendiciones de los invitados aún flotaban en el aire cuando por fin quedaron solos en la cabaña que ahora era verdaderamente su hogar. Wyatt Iron Hand McAllister tomó las manos de Lila Rose McKenna entre las suyas, observando su rostro iluminado por la lumbre. «¿Eres feliz?», preguntó con sencillez. «Más de lo que jamás soñé», respondió ella, radiante. Él la atrajo a sus brazos maravillado aún de que aquella mujer extraordinaria hubiera elegido compartir su vida. «Bienvenida a casa, señora McAllister. He estado en casa desde el instante en que me encontraste», replicó ella poniéndose de puntillas para besarlo. «Todo lo demás solo ha sido el camino de regreso a donde pertenezco». Con el paso de los meses, Lila se convirtió en el alma del rancho McAllister. La casa, antes austera bajo la rutina de un soltero, floreció bajo su cuidado un huerto rebosante de vida, cortinas en las ventanas, flores frescas sobre la mesa.
Pero sus manos no solo trajeron calor hogareño. Con su educación y mente ágil, se hizo cargo de las cuentas del rancho introduciendo métodos que aumentaron la eficiencia. Aprendió a montar como cualquier vaquero, asistió en los partos del ganado, y con puntería firme, demostró que podía defender el hogar si era necesario, aunque Wyatt se ocupaba de que rara vez tuviera que hacerlo. Su unión forjada en el frío y en la compasión se fortalecía cada día más. Juntos enfrentaron las pruebas del campo, sequías, enfermedades, altibajos del mercado, siempre hombro con hombro. En su primer aniversario, Wyatt la sorprendió con un piano traído desde Denver, un lujo que había planeado en secreto. El asombro de Lila al dejar sonar las teclas llenando la cabaña de música fue un recuerdo que él guardaría para siempre. «Esto debió costar una fortuna», susurró ella. «Tuvimos un buen año», dijo él encogiéndose de hombros con una sonrisa. «Y a esta casa le faltaba música». Aquella noche, tras tocar cada pieza que recordaba de su niñez, Lila se sentó junto a él en el porche bajo un cielo sembrado de estrellas. Tomó su mano y la posó sobre su vientre a un plano. «Yo también tengo un regalo», susurró con emoción. «No llegará hasta dentro de unos meses». Los ojos de Wyatt se abrieron de par en par al comprender. «Un bebé». «¿Estás segura?» Dr. Gideon Whitmore lo confirmó ayer en el pueblo. «Vamos a tener un hijo, Wyatt». La alegría en su rostro fue todo lo que ella había esperado. La estrechó con ternura besándola, como si no existieran palabras para expresar tanto gozo. Esa noche, ya en la penumbra del dormitorio, su mano reposaba sobre el lugar donde crecía su hijo. «Niño o niña, no importa», murmuró soñoliento. «Mientras tenga tu corazón y tu espíritu». «Y tu fuerza y rectitud», añadió Lila, cubriendo su mano. «Nuestro hijo conocerá el amor cada día de su vida». 7 meses después, en pleno invierno, nació su hija, Martha Elizabeth McAllister, llamada así en honor a la abuela y a la tía que no llegaría a conocer, pero cuyo legado viviría en ella. Junto al fuego, Lila la amamantaba envuelta en aquel abrigo de búfalo que una vez le había salvado la vida, mientras Wyatt, de rodillas, acariciaba la cabecita suave de la niña. «Jamás imaginé poder ser tan feliz», confesó él. «Ni siquiera creí merecerlo». «Todos merecemos la felicidad», le respondió ella, con ternura. «A veces solo necesitamos que alguien nos guíe hasta ella». Afuera la nieve caía lenta cubriendo la tierra como un manto protector. Adentro una familia que Wyatt nunca pensó tener se reunía alrededor del fuego unida por un amor nacido junto a un río helado. «¿Alguna vez piensas en lo diferente que pudo haber sido si no me hubieras encontrado ese día?», preguntó Lila, observando el rostro sereno de su hija. Wyatt negó despacio. «Prefiero creer que no había otro destino, que estábamos destinados a cruzarnos». Ella sonrió recordando la oscuridad de aquella noche, el frío que la vencía, y la silueta de un hombre a caballo apareciendo como respuesta a una súplica. «Quizás tengas razón. Tal vez ciertas historias están escritas en las estrellas antes de que las vivamos». «La nuestra apenas comienza», afirmó Wyatt tomando su mano. Y mientras su hija dormía tranquila en brazos de su madre, con el fuego crepitando en el hogar que habían construido juntos, ambos supieron que era verdad. Lo que empezó con un abrigo tendido en compasión se había convertido en una vida compartida en amor, un para siempre, que no habían buscado pero que el destino les había concedido junto a un río congelado en las vastedades de Wyoming.